Entonces se comentaba que no hay ninguna duda, hasta aquí todo bien, todo claro. Em, bueno, al término de la Segunda Guerra Mundial se da, evidentemente, se castiga, igual que en la Primera Guerra Mundial, a Alemania. ¿De qué manera se le castiga? ¿Alguien sabe? Se le castiga dividiendo Berlín. Ahí en esta división se muestran las diferencias que ya existían y los conflictos que ya existían entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Evidentemente pelearon en los famosos aliados, fueron justamente aliados durante la Segunda Guerra Mundial con Francia e Inglaterra. Pero al término de la Segunda Guerra Mundial se da más que evidente, es más que evidente el conflicto que existe entre ellos. Y se divide en un Berlín capitalista por Estados Unidos y en un Berlín socialista o comunista por la Unión Soviética. Se da la Guerra Fría. La Guerra Fría, más allá de ser evidentemente un conflicto de diferencias de ideología política, también muestra la cuestión de, primeramente, en el caso de la Unión Soviética, las transformaciones y los cambios que tiene. Tan solo en la Primera Guerra Mundial es un imperio. Y comentaba que Rusia y Alemania fueron países que este proceso del famoso siglo de las luces, del uso de la razón y de la famosa revolución industrial, sobre todo esta primera etapa de la revolución industrial, de pasar de lo rural a lo urbano, estos procesos llegaron de manera tardía en países como Rusia y Alemania. En el caso de Rusia, igual que Alemania, desaparecen al término de la Primera Guerra Mundial sus imperios. El famoso zarismo, eh, que se llama así porque Rusia, su imperio, era de zares. Ahí está Nicolás I, Nicolás II, era de zares. Y desaparece al término de la Primera Guerra Mundial. Empieza con esta parte de formándose esta influencia del marxismo, curiosamente de un alemán, y que de alguna manera empieza con Lenin. Lenin empieza con esta ideología política izquierdista, pero Lenin no dura tanto en el poder. Según dicen las malas lenguas, que es asesinado por Stalin. Y queda otro personaje importante de la Revolución Rusa, aparte de Lenin y de Trotsky. Es nada más ni nada menos, de Stalin, perdón, es nada más y nada menos que Trotsky. Trotsky, de hecho, lo asesinan aquí en México y, de hecho, quien lo manda a asesinar es Stalin.
Stalin sigue con estas ideas de comunistas, de socialistas, de izquierda, de una política izquierda, pero las manda muy al extremo. Se convierte en un régimen totalitario de extrema izquierda y así se conforma la Unión Soviética. De pasar de una potencia imperialista como lo fue el Imperio Ruso, pasa a ser una potencia imperialista mundial, una potencia mundial al término de la Segunda Guerra Mundial, que tiene los recursos para hacerle frente y para combatir con otra potencia mundial que es Estados Unidos durante la Guerra Fría. La Guerra Fría evidentemente también hay que considerar que al término de la Segunda Guerra Mundial, por eso comentaba que en los acontecimientos importantes a considerar como antecedentes de la Segunda Guerra Mundial estaba la Revolución Francesa, porque ellos ya hablaban de igualdad, libertad, fraternidad, y que si bien es cierto en la Primera Guerra Mundial ya se veía la necesidad de hacer algo con respecto a los derechos del hombre, no se logró hasta el término de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea la Organización de Naciones Unidas, que era una organización o un organismo neutral que trataba de que los países en conflicto pudieran negociar y arreglar su conflicto de una manera pacífica. Evidentemente no siempre se lograba eso y no se logra eso todavía en algunos asuntos. Pero bueno, ahí empieza a hablarse más de derechos del hombre. Y evidentemente estos ideales que vienen desde la Revolución Francesa se retoman e influyen, se retoman al término de la Segunda Guerra Mundial con la creación de la ONU e influyen en el proceso de descolonización de Asia, África y América Latina. Ya tenían de alguna manera poco poderío los imperios que se habían desvanecido al término de la Primera Guerra Mundial. Era cuestión de años para que este proceso de descolonización se diera. En el caso de África, por ejemplo, hay un personaje que es muy sonado, que es Gandhi, en la independencia de la India. Angola tiene una guerra. Kenia, veamos el conflicto de Kenia, etc. En el caso de América Latina, incluido México, se dan dictaduras. Ahí vemos la dictadura de Chile, de Bolivia, de Venezuela, de Perú. Y actualmente vemos cómo van cambiando de manera política y social estos países. Sin embargo, no han dejado del todo las dictaduras. Vemos, por ejemplo, el caso de Venezuela, cuando Chávez muere,
un dictador, entra Maduro y sigue siendo un dictador. Se dan conflictos internos y pasa lo mismo con Bolivia, pasa lo mismo con Perú, con Guatemala, etcétera. En el caso de México, comentaban la primera semana que en 1910 a 1917, un año antes de que termine la Primera Guerra Mundial, se da este proceso de la Revolución Mexicana. Y en 1917, justamente con Venustiano Carranza, se da una promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con ciertos cambios a la anterior Constitución. ¿Quién es el que crea lo que hoy conocemos como el PRI? Nada más ni nada menos que Plutarco Elías Calles. Con algunos historiadores, Plutarco Elías Calles termina el caudillismo para empezar el presidencialismo. Hay otros historiadores que empieza el presidencialismo con Lázaro Cárdenas. El PRI es un partido que dura muchos años en el poder y de hecho mencionan algunos la dictadura perfecta. Según el PRI, trata de retomar, de consolidar en el mismo partido los ideales de la Revolución Mexicana. ¿Y cuáles son estos ideales? Justamente la no reelección. Y otro por ahí que muestra que México estaba y en ese periodo, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, en ese periodo, en ese lapso de tiempo, pasando por estos cambios de la primera revolución industrial, que es pasar de lo rural a lo urbano. Tierra y libertad, decía Zapata, y es uno de los ideales que trata de consolidar al PRI. De hecho, los cambios del nombre del partido muestran ciertas transformaciones y desarrollo de la Revolución Mexicana, consolidada justamente al término del caudillismo y ahí se ven los cambios también presentados incluso en nuestros días. En el caso del continente asiático, si bien es cierto, influyó este proceso de descolonización, también por otro lado fue el que más pegó la Guerra Fría. No nada más se dieron cuenta que este proceso de descolonización era quitarse de un gobierno extranjero, sino que al quitarse de un gobierno extranjero, se dieron cuenta, o fue más visual, el que tuvieran conflictos internos y que incluso hoy en día se muestra. Por ejemplo, está la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, que dura más que la guerra de Corea y que de hecho se considera más sangrienta que la guerra de Corea. Interviene incluso Estados Unidos. Y sus conflictos internos provocan que se divida Corea del Norte, Corea del Sur, con estos ideales políticos o ideología política opuesta, el capitalismo y el comunismo. Y en el caso de Vietnam pasa lo mismo. Se divide Vietnam socialista y Vietnam capitalista.
Por otro lado, también los conflictos internos de China provocan que sí se considere comunista la China comunista, pero con ciertos elementos o características del capitalismo. Y también se muestran hoy en día todavía conflictos internos, por ejemplo, con Israel, Palestina, Pakistán, que incluso ahí se refleja que todavía existen los campos de concentración. No terminaron, no desaparecieron al término de la Segunda Guerra Mundial. Todavía en nuestros días existen campos de concentración, incluso al término de la Segunda Guerra Mundial, para castigar a los alemanes. Se tenían campos de concentración rusos, se tenían campos de concentración en Inglaterra. Y se muestran estos actos de violencia, hablando del foro Aprendiendo, se siguen mostrando. No terminaron con el nazismo. Por ejemplo, vemos el conflicto que tuvo Israel con Palestina, con Pakistán. Israel, de hecho, tiene conflictos internos, porque tiene 3 religiones diferentes, que es el cristianismo, los musulmanes y los judíos. Y que hoy en día siguen existiendo esos conflictos. Ahora bien, en el siglo de las luces se hablaba del uso de la razón y que influyó en la revolución industrial esta idea de que los avances tecnocientíficos podían mejorar y debían más bien mejorar la calidad de vida de las personas. Esto se replantea, sobre todo al término de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría. En la Guerra Fría se hacen avances tecnocientíficos, pero también consideremos que durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial ya se veían avances tecnocientíficos en la comunicación, en el transporte, en la medicina, etc. En la Guerra Fría, de hecho, el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética tiene que ver con esto de mostrar su dominio en los avances tecnocientíficos. Ahí vemos cómo viaja el hombre a la luna, cómo se crean ciertas bombas, no nada más atómicas, nucleares en general, y se dan cuenta que los avances tecnocientíficos no sirven nada más para la mejor calidad de vida de las personas. Se replantea esto, se cuestiona incluso. Al término de la Segunda Guerra Mundial, un avance tecnocientífico destruyó por completo Hiroshima y Nagasaki. Se replantea esta idea de que los avances tecnocientíficos sirven simplemente para mejorar la calidad de vida de las personas. Y a la Guerra Fría se replantea nuevamente, mostrando que algunos avances tecnocientíficos tienen también consecuencias negativas, como la contaminación, el que se pueda destruir un territorio, a la población en general, alguna enfermedad biológica, la cuestión nuclear, por ejemplo, etcétera. Por ejemplo, las fábricas que en algún momento se tenía contemplado que redujeran las horas laborales para fabricar algo como camisas,
etcétera, se dieron cuenta que contaminaban. La imprenta, que en algún momento quizás su objetivo principal de creación era poder repartir cierta información a la población, también provocaba contaminación y tala de árboles, etcétera. No sé si hasta aquí existe alguna duda, comentario, sugerencia. Ok. El cómo les he enseñado mi pizarrón, se dan cuenta, se presentan palabras clave o ideas principales y fechas importantes. Por ejemplo, en una de sus actividades les piden realizar una línea del tiempo. Una línea del tiempo es justamente colocar información concreta. Por ejemplo, en 1999 es el término de la Guerra Fría. Y también hay otro acontecimiento importante, la disolución de la Unión Soviética. Voy a colocarlo así, 1991, disolución de la Unión Soviética y término de la Guerra Fría. 1939, inicio de la Segunda Guerra Mundial. No voy a colocar en 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial porque Hitler empieza a invadir ciertos territorios, entonces países como Francia, Inglaterra, la Unión Soviética le declaran la guerra a Alemania abiertamente. No, solamente es 1939, inicio de la Segunda Guerra Mundial. A lo mejor y puedo colocar antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. La palabra antecedentes y colocaría a lo mejor, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. La crisis del 29, 1929, etcétera. No sé si hasta aquí me explique, aclare las dudas, etcétera. Ok. No hay ningún problema con que sus líneas del tiempo las realicen en Word, PowerPoint o alguna otra aplicación que conozcan en donde se puedan realizar líneas del tiempo. No es como, por ejemplo, en la actividad integradora de la primera semana en donde les pedían que fuera en PDF y que les comentaba que podían hacer su actividad en Word o en PowerPoint, pero después para editarla, pero después pasarla a PDF, que incluso les comentaba de una aplicación que se llama iLog PDF. ¿Por qué? Porque estaba estipulado en la rúbrica. La rúbrica pedía que el archivo fuera en PDF, pero en el caso de las actividades de esta semana no les piden que los archivos sean en PDF, por ejemplo. También es importante recalcar que si se les pide en la rúbrica citar fuentes bibliográficas, lo hagan, porque si no,
se baja la calificación. También si se les pide guardar su actividad con la nomenclatura, con determinada nomenclatura, por favor háganlo para que no bajen su calificación. Si en dado caso se tiene dudas con respecto a cómo guardar su actividad con la nomenclatura correspondiente, háganmelo saber para poderlos apoyar. No sé si logré responder a sus preguntas. De todas maneras, chicos, si a lo mejor ahorita ya no tienen dudas ni comentarios, me lo pueden hacer saber a lo mejor y no ahorita, pero a la hora de realizar sus actividades a lo mejor y tienen dudas y comentarios, me lo pueden hacer saber en la mensajería de la plataforma, en mi correo institucional o en el foro Aprendiendo, ya sea de algún concepto que no comprendieron de los recursos, de cómo se utiliza determinada aplicación, etcétera. Ok, por favor, participen en el foro Aprendiendo. Yo sé que no se evalúa, sin embargo, es importante participar. Por ejemplo, a lo mejor y alguno de sus compañeros conoce alguna aplicación en donde se pueda realizar una línea del tiempo o un audio, por ejemplo. Y me puede nutrir en ese aspecto, me puede retroalimentar en ese aspecto. Por eso es importante participar en el foro Aprendiendo para intercambiar ideas, conocimientos y muchas de las veces las preguntas detonadoras van relacionadas con lo que van a realizar en sus actividades integradoras. Entonces podría también ayudarles en ese aspecto. Pero participen, por favor. No sé si existe alguna otra duda, comentario, sugerencia. Sí, de hecho, por ejemplo, en el caso de los audios, he tenido estudiantes que lo realizan en PowerPoint, su presentación, y graban su audio en PowerPoint. De hecho, no veo mal el que coloquen en una hoja en blanco, en una hoja de cuaderno o realicen una presentación con sus ideas principales para poderse apoyar de ello. Es como si estuvieran exponiendo justamente. Es una exposición. No sé si logré responder a su pregunta. Ok, perfecto. Entonces daría por finalizada esta sesión. Nuevamente, siéntanse bienvenidos a esta semana 2 del módulo 10 y realicen sus actividades. Mucho éxito en esta semana 2. Que tengan una excelente tarde-noche.